Queridos papás y mamás, bueno, antes de empezar, quiero desearos a todos un muy feliz año 2024. Espero de todo corazón que este año nuevo venga lleno de paz y amor para todos vosotros y para vuestros seres queridos. Muy bien, hoy hablaremos de poner límites, de por qué son necesarios, y os explicaré por qué para mí solo existe un límite necesario e imprescindible que los encierra a todos los demás, y es el respeto. Poner límites a nuestros hijos es un acto de puro amor, papás y mamás. Sí. ¿Por qué? Porque poniéndoles límites, les estamos preparando para la vida. Les estamos ayudando a construir su personalidad. Además, les enseña empatía, tolerancia a la frustración y, en fin, les preparamos para que puedan manejarse solos en su vida futura. Ahora vamos a hablar primero en general, ¿vale? De los límites, de cómo debemos ponerlos. En general. Lo primero que debemos tener en cuenta es su edad. Debemos empezar, está claro, desde pequeños, con límites claros y sencillos. Según van creciendo, los iremos cambiando y adecuándolos a su edad, ¿no? Y cuando llega la preadolescencia y la adolescencia, estos límites pueden y deben de ser negociados con ellos. Es una forma de hacerles ver que les tenemos en cuenta, que nos importa su opinión. Y de esta forma los aceptarán de mejor gana y los cumplirán mucho más fácilmente. El éxito de que se cumplan los límites está en que nosotros los padres seamos firmes con ellos. Es decir, si no se cumple un límite, siempre habrá que cumplir una consecuencia. Esto es imprescindible. No debemos dejarlo pasar o perdonar siempre porque nos dan pena nuestros hijos o porque nosotros mismos nos cansamos de mantenernos firmes. Si no hacemos cumplir las consecuencias, papás y mamás, que sepáis que perderemos autoridad ante nuestros hijos y luego es muy difícil recuperarla. E incluso pueden aparecer aquí las faltas de respeto, ya que les damos a entender que nuestra palabra no vale nada. Hemos hablado de unas consecuencias, pero si no las hacemos cumplir, ellos dicen, va, ni caso. Así que siempre debemos ser firmes en este aspecto. Y es por este motivo que las consecuencias que pongamos, si no se cumple un límite, debemos estar seguros de poderlas mantener y hacerlas cumplir nosotros. Es decir, es mejor que estas consecuencias no sean exageradas, ya que para nosotros será muy difícil mantenernos firmes, sobre todo en el tiempo. Por ejemplo, si no haces esto o si llegas tarde a casa, no podrás salir con tus amigos durante un mes. No, papás y mamás. Es muy difícil mantener esto. Al final, al cabo de 1 o 2 días, cederemos. Es mejor que las consecuencias sean para las próximas 24 horas, 48 como mucho. Además, si las ven muy exageradas, perderán efectividad y los chicos se rebelarán contra nosotros y no conseguiremos nada más que eso, rebeldía y más problemas. No servirán de nada. Todo esto lo digo en general. Ahora vamos a ver el único límite que para mí es imprescindible y que con él se cumplen todos los demás que queramos poner. Este límite es el respeto. Primero, vamos a ver cómo enseñar a los niños a respetarnos a nosotros y a los demás. Doy por hecho que nosotros respetamos a nuestros hijos. Es imprescindible, si no, no podemos pedir que ellos nos respeten, está claro. Y desde luego debe de ser desde la infancia. En la adolescencia se puede, pero es muy difícil si no viene de atrás esta enseñanza. Y además desde la infancia es la forma más fácil. Para mí está claro que la mejor forma de enseñar respeto es enseñándoles empatía. Si enseñamos a nuestros hijos a ponerse en los zapatos del otro, lo entenderán muy fácilmente. Por ejemplo, si mi hijo de 7 años empuja a su amigo o le insulta, es obvio
que le está faltando al respeto. Pues, ¿qué debemos hacer? Nunca pegarle ni gritarle. Esto no funciona y lo único que estaríamos enseñando es violencia y agresividad. Lo que debemos hacer es hablarle con calma y decirle: cariño, ¿qué sentirías tú si tu amigo te empuja o te insulta? ¿Esto te gustaría? Pues claro que no. Y enseguida los niños se dan cuenta, lo entienden perfectamente. Lo mismo si tu hijo le quita un juguete a otro niño. Le puedes decir: cariño, ¿te gustaría que tu amigo te quitara los juguetes? Y decirles que pidan perdón a este amigo. Los niños entienden esto perfectamente y es la forma más fácil de enseñarles a respetar a los demás, con empatía. Así poco a poco llegarán a la adolescencia, ya con ese aprendizaje sobre el respeto y los límites que se pongan, serán más fácilmente aceptados. Veamos por qué. Son nuestros hijos, así que entiendo que nos quieren. Y si además no respetan, no desearán hacer daño a nadie o hacernos sentir mal a nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros queremos y respetamos a una persona, solo deseamos que esté bien. Pues igual ellos. Vamos a ver unos ejemplos. Si les pedimos que lleguen a una hora determinada, intentarán cumplirla si hay respeto. Sí, bueno, ya sé que son adolescentes y a veces se les va la olla. Se olvidan de mirar el reloj o están demasiado ensimismados en sus cosas. Pero aunque un día llegan tarde, no pasa nada tampoco, ¿no? Porque no va a ser la norma. Si nos respetan, intentarán llegar a la hora convenida para no hacernos disgustar o preocuparnos. En todo caso, los chicos respetuosos con sus padres, si se les hace tarde, si se les ha ido la olla y se les ha ido el tiempo, nos avisarán de su retraso. Todos tienen un teléfono móvil, ¿verdad? Pues nos avisan de su retraso. Mamá, voy a llegar tarde, se me ha ido la hora, perdona, para evitar que nos preocupemos. Esto lo hacen. Otro ejemplo, por ejemplo, si les pedimos ayuda o cooperación en casa, por ejemplo: cariño, por favor, ayúdame a limpiar, hoy estoy demasiado cansada. Pues claro que intentará ayudarte porque le has enseñado empatía junto al respeto. Se pondrá en tu lugar y te ayudará para que puedas descansar cuanto antes. Y así con todo, mis queridos papás y mamás, porque el respeto lo engloba todo. Así que, para una buena convivencia, se necesita una buena educación, y esta siempre debe de estar basada en el amor y el respeto. No falla nunca. Vale, amigos. Espero haberos ayudado un poquito. Si os ha gustado, suscribiros a mi canal y darme un like. Si necesitáis mi ayuda, siempre lo digo, de una forma más personal, que tenéis algún problema, podéis contactarme en mi email, está en la información del canal. Estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.